la sesión de toda la tarde, digamos, de las 3 sesiones, en definitiva, de lo que es la macrosesión de la tarde, hoy se refiere fundamentalmente a lo que podríamos considerar como el marco global, externo o internacional del capitalismo y las formas de analizar esta dimensión internacional de la expansión capitalista, del crecimiento del capitalismo, en definitiva, bueno, pues, lo que era en última instancia el proyecto originario de Marx, que no entendía el capitalismo sino en su dimensión mundial. Es conocido que el último tomo que tenía que haber escrito Marx se llamaba, o sea, se hacía referencia ya a la dimensión mundial. O sea, empezaba por el nivel más abstracto, en el primer tomo, hasta la idea era llegar al capitalismo mundial, que era, en la idea de Marx, pues, la realidad a donde conducía todo su análisis, ¿no? Y entonces las tres sesiones están pensadas más o menos de la siguiente manera. En un principio, esta primera, yo voy a hablar de las teorías del imperialismo, que es el primer conjunto de aportaciones sobre un fenómeno, o una realidad, un estado, una política, ya veremos después lo que puede ser el imperialismo, que es la primera con la que se encuentran, digamos, los marxistas, que además históricamente está situada muy claramente en un contexto temporal muy concreto, desde finales del siglo XIX, y que además va a ser clave para entender lo que es la historia del mundo, pues eso, durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, toda referencia al capitalismo y a la lucha de clases y al socialismo va a tener que ver con el imperialismo. Sin embargo, a partir, digamos, de la crisis del imperialismo, del sistema imperialista, de las relaciones políticas metrópolis-colonias, después de la Segunda Guerra Mundial, pues el marco, este marco imperialista, que es el primero que vamos a analizar, va a cambiar. Aunque se va a seguir hablando de imperialismo, y ya veremos por qué, en cualquier caso, la realidad va a hacer que cambie ya esta estructura metrópolis-colonias, con la independencia de las colonias, y por lo tanto, en lo que se considera, digamos, una etapa nueva del capitalismo realmente existente, del sistema capitalista a partir de los años 50, pues ya no es imperialista y se va a caracterizar un poco por este desarrollo desigual o esta, digamos, dicotomía, esta simetría en el desarrollo entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, unos ex-metrópolis, los otros ex-colonias, pero ya no articulados de forma imperialista, formalmente. Y por lo tanto, esta cuestión y los debates sobre el desarrollo desigual, que entroncan con los debates del imperialismo, que ya habíamos tenido, como después veremos, esto va a ser la segunda parte de la tarde. Después del imperialismo viene el desarrollo desigual. El desarrollo desigual entre economías nacionales, unas desarrolladas, otras que se intentan desarrollar, y que en última instancia también vive, este sistema internacional va a vivir otra crisis significativa, la de los años finales de los 60 y los primeros 70, que a su vez van a cambiar la dinámica preexistente y van a plantear un cambio estructural también en el mundo capitalista, que cada vez se va a convertir más en el mundo mundial, para la redundancia, porque va a desaparecer además la experiencia socialista. Y este tercer cambio, digamos, después del imperialismo clásico, después del desarrollo desigual entre centros y periferias, va a configurarse como el marco global, el de la globalización, desde los años 80. Y por lo tanto, de los años 80 hasta aquí, tendríamos una tercera dimensión, una tercera caracterización de lo que han sido la realidad del capitalismo mundial, que sería el capitalismo global, la globalización o el profesor Tablas ya
planteará precisamente cómo se puede ver, cómo plantea esta nueva realidad. Por lo tanto, fíjense que se trata de hacer un recorrido histórico, pero también teórico, de lo que ha sido el capitalismo internacional, entre comillas. Desde su primera expresión como imperialismo, vamos a ver ahora, después, una vez que se consigue la independencia de las colonias, cambia el sistema internacional y pasa a ser, digamos, un sistema con asimetrías, centros, periferias, un desarrollo desigual del capitalismo, y eso es lo que va a desarrollar el profesor Denis, y por último el profesor Tablas va a desarrollar la parte de globalización, el apartado, digamos, de globalización. Es un recorrido histórico, por lo menos con esa idea se había planteado en el seminario, y bueno, vamos a plantear explicaciones, realidades y, como siempre, debates y problemas. Yo, en esta primera visión de lo que es el contexto del análisis del imperialismo, pues voy a intentar señalar fundamentalmente tres cuestiones. La primera, la importancia del tema, la importancia del tratamiento y del análisis de lo que es el imperialismo. Y esa importancia en tres aspectos: la importancia teórica, la importancia histórica y la importancia política. Bueno, después esto va a ser el primer bloque de mi intervención. Voy a intentar hacerlo como siempre suelo hacerlo, ya lo saben, por la otra ocasión, pues lo más telegráfico posible para dejar más tiempo a las preguntas o al debate. En el segundo bloque voy a hacer breve referencia, voy a hacer un pequeño repaso a las teorías. Lo que serían las teorías clásicas del imperialismo, formuladas fundamentalmente entre principios del siglo XX, ¿no? Entre 1902 y 1917. Y entonces aquí vamos a hablar de lo que los estudiantes de economía mundial conocen bien cuando se hace el repaso de las teorías clásicas del imperialismo, que parten de Hobson. Después tendríamos los socialdemócratas, Kautsky y Hilferding, y es todo a la vez, los que sean. Y después los que se plantearían en términos políticos diferencias, que serían Rosa Luxemburgo y Lenin, y dentro, como un caso más o menos especial, Bukharin, que más que de teorías del imperialismo tiene la teoría de la economía mundial y que tiene elementos que podrían hacerle pasar por kauskiano o leninista, pero bueno, Bukharin era Bukharin. Bien, por último, y simplemente como adelanto a lo que se va a plantear, supongo, en los otros dos bloques de la tarde, e incluso con referencias a lo que probablemente la semana después de Semana Santa, cuando venga San Benjamín, también se va a plantear, pues veríamos, dejaré un apartado, y después de todo esto, y después de las teorías clásicas, ¿qué ha pasado? ¿No? Después de estas teorías, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué se conserva? ¿Qué no se conserva? ¿Qué se discute que hay que conservar y qué se discute que no tiene sentido seguir conservando? Pero hay gente que sí que lo conserva. O sea que, digamos, en este sentido. Bueno, vamos primero a la cuestión de la importancia teórica, histórica y política de las teorías sobre el imperialismo. Como ya les comenté en mi primera charla, para entender todo lo fundamental es tener presente esto.
Sin esto no hacemos nada. Es decir, lo que es el ciclo o el proceso de circulación del capital en su conjunto. El dinero, capital en forma de dinero que se invierte en medios de producción y fuerza de trabajo para producir mercancías que serán vendidas con beneficio, obteniendo beneficio. Y aquí sabemos, esto ya a estas alturas del seminario ya lo conocen bien, aquí están expresados todos los mercados, el mercado laboral, el mercado de bienes de capital en términos tradicionales, el mercado de medios de producción y materias primas, los mercados de bienes y servicios, sean salariales o sean de lujo, y después también la tecnología está incluida aquí. También en el proceso productivo, durante las jornadas de trabajo, está expresado también, o aquí se expresan, en realidad tienen lugar todas las relaciones capitalistas básicas, en base al trabajo necesario y el trabajo excedente, pues saldrá la tasa de beneficio, la tasa de explotación, etcétera, etcétera. O sea que en el proceso de circulación del capital desde prima está expresado, en definitiva, la dinámica y la estructura capitalista. Bien, vamos con la cuestión de la importancia teórica sobre el imperialismo. Cuando se está hablando del imperialismo, en realidad, todas las teorías clásicas, cuando digo clásicas, ya digo, son pues desde 1902, Buharin es la última que se publica, bueno, esta se publica, claro, esta sale en el 17, creo recordar, pues en todos estos años, o sea, 15 años salen publicadas las teorías. Cuando se habla del imperialismo, digo, los debates que hay son básicamente en torno a, sobre todo, una cuestión. El imperialismo es consustancial al capitalismo, es necesario. Es decir, esa expansión de las metrópolis a las colonias es necesaria. Una expansión que además es violenta, que se hace básicamente a base de el envío de cañoneras, ¿no? Como decía algún autor, para abrir los mercados. Es decir, no es una expansión simplemente de libre mercado y que todo el mundo asume que sí, que es mucho mejor el libre mercado y por lo tanto vamos a introducirnos aquí, sino que se impone militarmente. Entonces, esto es una condición necesaria, es un fenómeno necesario al propio capitalismo, o por el contrario, es una política ocasional que interesa a algunos grupos sociales dominantes o a algunos políticos, etc. Entonces de ahí deriva pues la necesidad de entender cómo se inserta la expansión imperialista en el funcionamiento del capital, para ver si surge de aquí mismo o no. Este es el primer bloque de discusiones teóricas, que en realidad a lo que hacen referencia es a la problemática teórica en torno a la creación y la absorción o realización del excedente o del plusvalor. Si para obtener más beneficios o para realizar los beneficios es necesaria la expansión exterior. Fíjense que no solamente es una cuestión teórica relativa a cómo funciona el capitalismo, sino que también estos teóricos se plantearon, menos Hobson, que no era marxista, los demás sí, se plantearon qué podían deducir o qué podían responder en base a los textos de Marx, básicamente en términos de el capital. Capital fundamentalmente los dos primeros volúmenes, porque el tercer volumen no fue conocido por algunos de los teóricos del imperialismo, y entonces, pues como no lo conocieron, porque no había sido publicado, digamos, y bien trabajado, no les dio tiempo, pues, o sea, no tuvieron la ocasión, y por lo tanto no. Y por lo tanto estamos hablando de los dos primeros volúmenes del Capital, en los cuales se está planteando, sobre todo por los Grundrissem, esto que decía antes, se está planteando fundamentalmente, en el primer volumen del Capital se trata fundamentalmente, como saben, la producción de capital, la producción de plusvalor, el origen del excedente, etc.
En el segundo volumen se está planteando el proceso de circulación en general y los esquemas de reproducción ampliada, es decir, cómo puede funcionar el capitalismo dinámicamente. Marx primero planteó cómo se produce el excedente, en términos muy abstractos, sin tener que hacer referencia a la competencia intercapitalista, a los distintos sectores productivos, no, o sea, simplemente es una cuestión, sobre todo, del valor de la fuerza de trabajo, y que trabaja más horas, etcétera. Y sin embargo, en el segundo volumen ya se está planteando la circulación en su conjunto, la competencia intercapitalista, y después ya, en el tercer volumen también la tasa mediana, etc. Más concreciones. Por lo tanto, incluso, no solamente era hablar de la realidad, sino hablar de la realidad que vivían estos autores, interpretando, intentando sacar conclusiones a partir de la propia obra de Marx, que en sí, como saben, de la lectura del Capital, pues se sacan, ha habido diversas interpretaciones, es decir, que pues, no todo el mundo lee igual a Marx, ¿no? Y por eso ha habido tantas ortodoxias y heterodoxias marxistas, entre comillas. Entonces, desde ese punto de vista, la discusión que va a haber entre los distintos autores del imperialismo se centra también en parte, no solo en los aspectos políticos o teóricos, sino sobre todo en cómo están interpretando a Marx. Y el problema es el siguiente, por resumirlo mucho. Si nosotros tenemos esto como el marco, el ciclo del proceso de circulación del capital en su conjunto, lo tenemos como marco de explicación de la producción y realización del excedente. Aquí se ha producido plusvalor y aquí se consigue el plusvalor, se realiza y se obtienen beneficios concretos porque se vende la mercancía. Bien, pues el tema es, ¿esto se puede dar sin problemas? ¿O hay problemas intrínsecos aquí y es imposible realizar los beneficios con las rentas que se han generado como retribución a los factores productivos, a los capitalistas y a los trabajadores? Es imposible una demanda suficiente. Es decir, el problema es, o el problema tal y como se plantea, la gran diferencia será las contradicciones que hay en la dinámica capitalista exigen que de aquí que haya relaciones externas con otros mercados para ofrecer materias primas más baratas o factores productivos de trabajo más baratos, o hace falta sacar de aquí mercancías porque es imposible que haya una demanda sobre lo que llamaríamos en términos económicos actuales una demanda sobre. Y ese es el problema teórico. Hobson, que no era marxista, era institucionalista, había planteado en su primer estudio, bueno, el imperialismo, un estudio, Imperialism Study, norteamericano, no era marxista, como digo, era de la escuela institucionalista belmeniana, había planteado, sobre todo, que el imperialismo efectivamente era una política de la clase financiera, que era lo típico que era fundamental, que discutían y que criticaban los institucionalistas norteamericanos, de la clase financiera norteamericana y europea, de expansión. Es una política para beneficiarse ellos del imperialismo, mediante el militarismo, el racismo, etc. Y que eso tendría consecuencias negativas para la propia economía nacional metropolitana, porque era desviar inversiones, era sacar dinero fuera, llevárselo fuera, y en definitiva estaba, estaba creando empleo fuera y estaba socavando la propia capacidad de demanda de la economía. Es decir, tenía una visión, como casi todos los subconsumistas, casi todos los institucionalistas, de tipo de subconsumo. Eso en parte lo recogió Lenin, pero más como reivindicación de ser el primer teórico importante del imperialismo que la teoría subconsumista. En realidad, quien va a ser más subconsumista va a ser, subconsumista en el sentido de ver la necesidad del imperialismo por insuficiencia de demanda, fue Rosa Luxemburgo. Pero bueno, aparte de Hobson, que no era marxista, lo que se viene a plantear después es un debate de este tipo. Es decir,
estamos en una necesidad del capitalismo de buscar marcos exteriores al D', porque el D' no funciona en una economía nacional. O bien podría funcionar, el D', o sea, el capitalismo sin imperialismo podría funcionar, pero hay una oportunidad histórica de conseguir mayor rentabilidad para una clase social, la clase de los inversores imperialistas, que entonces dicen, bueno, si yo puedo sacar más beneficio aquí, pues me llevo el dinero, o sea, me llevo la inversión, o me busco los mercados, etc. Y claro, este problema teórico de necesidad u oportunidad, esto es lo que marca también la parte histórica política y el debate histórico político. Porque si el imperialismo, la expansión capitalista mediante el imperialismo, violento, etc., es una necesidad, pues entonces estamos, o se puede llegar a la conclusión de que estaremos en condiciones de explicar el imperialismo como un estadio superior o una fase superior del capitalismo. Es decir, el capitalismo, para ir resolviendo a partir de un momento determinado los problemas que van surgiendo en el ciclo, en el proceso de circulación del capital, va teniendo que salir fuera y sobre todo introduciendo las relaciones capitalistas, es decir, la inversión de capital, no la venta de mercancías, sino la inversión de capital como algo nuevo en el resto del mundo. Y esa es la idea fundamental de Lenin. Para Lenin, el imperialismo es la fase superior del capitalismo porque supone que no se trata simplemente de buscar, digamos, mercados donde vender mercancías, que son, bueno, esas relaciones exteriores, mercancías exteriores, no tendría por qué suponer un cambio. Pero sí que hay un cambio para Lenin, y es que lo importante es que lo que se exporta es capital. Las exportaciones de capital pasan a ser más importantes, y es lo distintivo del imperialismo como fase superior del capitalismo. No es que se elimine la exportación de mercancías, no es que se elimine la búsqueda de nuevos mercados, que las mercancías que se han producido se vendan por muchos sitios. ¿Por qué? Porque es más rentable o porque es necesario. Volveré a ello después. Lo significativo para Lenin, como distintivo del imperialismo, como fase, es que el capital pasa a expandirse, no como mercancía, sino como capital dinero, fundamentalmente. Lo que llamaba, en la caracterización del imperialismo, que la exportación de capital pasa a ser lo fundamental en la expansión económica. A diferencia de Lenin, Rosa Luxemburgo plantea el tema de otra manera. Para ella no hay diferencias, ella está planteando siempre el proceso de circulación de capital y se plantea que, bueno, lo importante aquí es no la producción, o sea, no este proceso de producción, sino una vez que se han producido las mercancías, hay que realizar el valor de las mercancías para que se obtengan los beneficios. Y ella dice, bueno, esto solo se puede conseguir cuando se consiguen rentas diferentes a las generadas aquí. ¿Por qué? Porque son insuficientes. Son insuficientes. ¿Cómo se va a pagar un valor de M' que es superior al de M, por definición? Porque D' es superior a M. El valor de M' es superior al valor de M. Porque D' más que M, si no, no se entiende bien. Se ha creado un plusvalor. Entonces, ¿qué pasa? Que para Rosa Luxemburgo aquí hay un problema de que la constricción, la restricción de los salarios, en definitiva de la demanda salarial, vía salario, porque claro, para que sea rentable el capitalismo siempre están los salarios que se hayan pagado aquí no pueden cumplir entre los capitalistas y los trabajadores, o sea, lo que se ha comprado a los capitalistas aquí, lo que se ha pagado a los trabajadores, no pueden cubrir la demanda del nuevo valor creado. ¿Sobre qué base se consigue una demanda mayor? Pues básicamente con rentas no capitalistas, procedentes de otra clase social. Lo cual no era nuevo en el análisis económico. No era nuevo porque
pues ya Malthus lo decía, y Sismondi, ¿no? Marx, como criticaba tantísimo a Malthus, decía que había un plagiario de Sismondi, ¿eh? Y en general, tanto Malthus como Sismondi, bueno, lo que venían a decir es que era fundamental la demanda que venía de las clases no industriales, los terratenientes, los subservidores, los trabajadores del Estado, etc. Son rentas no capitalistas que suponían una demanda y permitían que entonces el mercado capitalista se pudiera ampliar y funcionar a base de zonas, o sea, contacto con zonas no capitalistas. Es decir, para que el capitalismo se pueda desarrollar tiene que haber unas esferas no capitalistas de las cuales se les va sacando rentas para que esto acabe funcionando, para que estén proporcionando de prima. De ahí que, claro, Rosa Luxemburgo decía, claro, que ella no estaba de acuerdo exactamente con esta visión malthusiana y de Sismondi, porque veía que esto no eran las rentas, digamos, exclusivamente terratenientes y digamos, de rentistas las que tenían que ser la demanda, pero para explicar la expansión exterior decía, sí, se busca áreas no capitalistas y los ingresos y la riqueza que se crea en áreas no capitalistas es aprovechada por los capitalistas mediante el contacto con ellas para hacer que esto funcione, que su proceso de producción y circulación de capital funcione. Con lo cual, ¿qué quería decir? El imperialismo era pura y simplemente la dinámica de expansión capitalista en la permanente búsqueda de zonas no capitalistas. Y por lo tanto, la expansión capitalista seguiría permanentemente buscando zonas no capitalistas hasta que pues hiciera a todo el mundo capitalista, y entonces vendría lo que Rosa Luxemburgo consideraba que sería el derrumbe. Porque cuando ya todo el mundo fuera capitalista, todo estuviera sometido al beneficio y el salario, es decir, a la compraventa capitalista, pues entonces ya no había bases para asegurar la demanda necesaria. Entonces, pues se estancaría y explotaría el capital. Se derrumbaría el proceso de acumulación de capital. Lo dejaba así como teoría. Pero fíjense que desde el punto de vista teórico, que es lo bonito, lo que va a pasar a estas alturas, lo que nos tiene que seguir preocupando es cómo se articula la distinta visión de que estamos en un estadio nuevo o no estamos en un estadio nuevo. Lenin, estamos en un estadio nuevo. Rosa, no estamos en un estadio nuevo, siempre ha sido así y siempre será así, sobre la base de la consideración diferente del capital en forma de dinero o en forma de mercancía. Es decir, para Lenin lo que está pasando es que hay un cambio en la forma de predominio del capital y se está pasando a una fase nueva. Para Rosa Luxemburgo no, porque está pensando en los términos del mercado, del capital mercancía. Veámoslo, dicho de una manera más que no me gusta mucho, porque es demasiado vulgarizadora y puede llevar a algún error, pero es como si dijéramos, Lenin está pensando en la inversión y Rosa Luxemburgo solo razona en términos de comercio internacional. Para Lenin, lo distintivo es que lo que llamaríamos la inversión extranjera pasa a ser la variable fundamental en la expansión del capitalismo, la expansión exterior. Rosa Luxemburgo, o el análisis de Rosa Luxemburgo, siempre se haría en base a el incremento del comercio internacional, porque lo que está pensando es en estos términos. Esto a su vez tiene que ver, y vuelvo a retomarlo, con cómo cada uno se basa en distintos momentos del análisis de Marx en el Capital. Lenin hace mucha referencia a lo que sería, digamos, el carácter más abstracto del primer tomo y en los términos de la producción y necesidad de rentabilizar el capital en su conjunto. Y Rosa Luxemburgo saca sus conclusiones básicamente del análisis de los sistemas de reproducción ampliada. Es decir, cuando considera que
es imposible el equilibrio entre la producción de bienes de capital y de bienes de consumo, que dirá la economía convencional, en definitiva, los esquemas de reproducción de la sección 1 y la sección 2, que Marx había puesto como, bueno, un modelo para explicar cómo se podía reproducir dinámicamente el capitalismo, y que después lo que uno puede ver es que es posible, efectivamente. Marx pone las condiciones para que eso tenga lugar, y después que se han determinado esas condiciones, y es que digamos, la inversión en medios de producción y en salarios de las empresas de los bienes de consumo tiene que estar vinculada necesariamente al pago que han hecho, lo he dicho mal, la inversión que hace en máquinas y en capital constante las empresas de producción de medios de consumo, esa inversión tiene que ser exactamente igual a lo que ha pagado el conjunto de empresas de bienes de capital a su salario, a sus trabajadores y las tasas de beneficio que han tenido. Claro, son muy difíciles de conseguir, pero en principio el equilibrio es posible. Marx, cuando hace los esquemas de reproducción ampliada, lo que está diciendo es, para que haya equilibrio y no se queden, digamos, ni ofertas ni demandas sin cubrir los distintos grupos de empresas, tiene que haber este equilibrio, tiene que haber esta correspondencia. Punto, ahí se acaba. El siguiente paso es decir, pero eso es después, es decir, esto es imposible, esto es dificilísimo, por lo tanto, esto es puramente aleatorio que se dé, porque las decisiones de inversión y de pago, etcétera, son de cada empresa, y además vinculadas al reparto y a la distribución de ganancias, con lo cual sería un milagro que se diera el equilibrio, por lo tanto lo normal es que haya desequilibrio. Pero esto es posterior, de la misma manera que entonces es, digamos, posterior también decir, esos desequilibrios se pueden arreglar con conseguir materias primas desde fuera o vender mercancías fuera. Y entonces, pues claro, depende en qué nivel de análisis se queda cada autor, pues los resultados teóricos son distintos y las preocupaciones son distintas. En realidad, detrás de estos debates había un componente de análisis histórico y un componente de análisis político que tienen su importancia. Bueno, no es que tengan su importancia, es que son importantísimos para entender que las respuestas históricas que dan estos autores son a preguntas históricamente también localizadas. Y esto es algo que ya les digo desde el principio, digamos, casi el principio de la tarde, para que lo tengan presente en todo lo que es la sesión y posteriormente, y siempre. Sobre todo porque con esto del imperialismo se ha hecho tanta doctrina. Es más, es que hay libros que se llaman, tiene un epígrafe que se llama La doctrina del imperialismo según Lenin, ¿no? Lo del marxismo-leninismo, en fin, el doctrinarismo que se ha hecho con el marxismo. Y entonces el imperialismo se acabó convirtiendo en doctrina. Claro, el problema de las doctrinas es que cogen respuestas históricas a preguntas históricas. Fueron respuestas que se hicieron en un momento determinado a preguntas que se hicieron en un momento determinado con un contexto histórico y político también determinado. Y esas respuestas se quieren generalizar y hacer, digamos, digamos, plantear para siempre. Para siempre. Entonces, claro, es que por eso decía que es importante también tener en cuenta el nivel de abstracción. Por eso he puesto primero el término teórico. Aunque esto sirve para siempre, pero después, esto es muy abstracto. Pero cuando empezamos a concretarlo, entonces hay que saber de qué concreción estamos hablando. Y las concreciones son históricas en muchos casos. En este caso, que es principio del siglo XX, y bueno, últimos del siglo XIX, y que sirve también para explicar qué diferencias había en términos de a qué se quería responder. El dilema fundamental histórico que se está planteando, tanto Lenin como Kautsky, como todos, desde finales del siglo XIX, es el desarrollo del capitalismo en lo que llamaríamos nosotros las metrópolis, lo que después serán los países desarrollados, sobre todo en las relaciones industria-agricultura. Lenin
tiene una obsesión en sus análisis sobre el capitalismo en Rusia desde finales del siglo XIX, en una discusión que es importantísima y que después tendrá también, se ha utilizado muchísimo hasta los años 70. Por ejemplo, todavía me acuerdo que se discutía en el tema cuando había las revoluciones en Centroamérica, el tema de el papel de la agricultura y del campesinado en su contexto social y si era, digamos, qué pasaba con el desarrollo capitalista, en su caso en Rusia. Y discutía mucho con los populistas y con los marxistas legales en un campo político fundamental, y era, en general se venía a pensar que, por ejemplo, los populistas decían el capitalismo en Rusia es imposible porque la masa de campesinos arrasados y la economía campesina no va a dar la suficiente demanda como para que se desarrolle el mercado interno en Rusia. Por lo tanto, ¿qué se deduce de ahí? ¿O qué se deducía por parte de estos? Decían, pues entonces es fundamental que el capitalismo en Rusia se desarrolle a través de relaciones exteriores, porque internamente es imposible, porque no conseguimos demanda. El mercado interno no es suficientemente potente. ¿Por qué? Porque los campesinos son muy pobres, no tienen capacidad de demanda. ¿Y Lenin qué es lo que viene a decir? Eso es un error. No es que sean pobres porque son precapitalistas, son pobres porque se ha metido el capitalismo. Fíjense que este es el famoso dilema que también recorre toda la historia del desarrollo. Yo lo suelo poner yo a veces en los exámenes de economía mundial y de economía del desarrollo. Pues un desarrollo es ausencia de desarrollo capitalista o producto del desarrollo capitalista. Esto es un dilema que venimos llevando de 100 años, ¿no? Lenin ya lo había planteado. Bueno, ya lo había planteado, de hecho, porque lo planteó Lenin, lo seguimos planteando algunos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el tema aquí? Los populistas decían, el desarrollo capitalista en Rusia es imposible desde el punto de vista del mercado interno. Por lo tanto, tenemos que irnos fuera. Y eso acaba justificando, como hará también la socialdemocracia, digamos, en Europa, una parte de la socialdemocracia, apoyando la política de la expansión imperialista, porque es la manera de digamos, resolver el desarrollo capitalista en sus países, y además se veía también desde el punto de vista cultural, ideológico, que se llevaba el capitalismo a otros territorios, y entonces, como había dicho Marx en la famosa conferencia sobre el libre comercio, en la medida que el capitalismo va a todo el mundo, pues creará las condiciones para acabar con el capitalismo, y en eso, pues por eso, señores, decía Marx, acababa diciendo, me declaro partidario del libre comercio porque va a destruir todo lo que era precapitalista y por lo tanto va a preparar el socialismo y el comunismo, ¿no? Bueno, pues en esa polémica Lenin, claro, tenía una idea muy clara. El problema de la expansión imperialista no es por falta de demanda, no es por un problema interno del capitalismo, no es falta de mercado interno, sino que esto es perfectamente posible, como explica Marx en el primer tomo. Marx explica este proceso en el primer tomo, bueno, no en el primer tomo, lo explica después, pero en la formación del mercado interno no necesita hablar de relaciones exteriores. Es más, con la inclusión del crédito, que también está en el primer tomo, aunque después también en el tercero, yo puedo adelantar la demanda monetaria solvente. Y esto lo hemos visto que es así. Es decir, nuestra capacidad de consumo en los países desarrollados no hace falta que esté vinculada a salarios altos. Aunque nos den tarjetas, ya está. Tiramos de tarjeta y se acabó, ¿no? Y por lo tanto, la capacidad solvente no está necesariamente vinculada al mercado externo. A partir de esa polémica con los marxistas legales, con los populistas, en el contexto de la revolución rusa, bueno, de la política revolucionaria para Rusia, pues Lenin va articulando el pensamiento de la posibilidad de lo que llamaríamos, siguiendo un poco lo que ya han visto ustedes y que hoy se volverá a ver, el modelo de lo que ahora llamamos el autocentramiento, es decir, hay una capacidad de producir y una capacidad de consumir articuladas mediante distintos modos, la reproducción de
de los factores del sistema bancario, etcétera, que permite que la capacidad de producir y consumir se articulen y por lo tanto que esto pueda funcionar sin necesidad de referencias al mercado exterior. Dicho esto, Lenin plantea, bueno, pero está habiendo cambios. Está habiendo cambios, ¿por qué? Porque la propia dinámica del capitalismo autónomo o nacional, entre comillas, está llevando a, por los problemas de la tendencia de crecimiento de la tasa de ganancias, etc., está llevando a la monopolización. Y este es el segundo elemento fundamental de la teoría de Lenin sobre el imperialismo. Y es que el capitalismo cambia. Ya no es el capitalismo de libre competencia, sino que es el capitalismo monopolista. Aparecen los monopolios y eso cambia la propia dinámica de la reproducción capitalista. Y entonces, en esa fase o en ese estadio en que mandan las unidades productivas más grandes que se han creado a través de la concentración y centralización de capital, entonces en ese estadio se configura una forma distinta a la anterior, distinta de la expansión exterior, que ya no es el mero comercio internacional, sino el imperialismo. Por lo tanto, el imperialismo está indisolublemente ligado a la aparición de lo que llamaríamos el capital monopolista, el capitalismo monopolista, a la aparición de monopolios. Y por eso en los famosos puntos de Lenin aparece definido, el imperialismo aparece definido como la fase del capitalismo en que la concentración y centralización de capital ha llevado a la aparición de monopolios que imponen la exportación de capitales por encima de la exportación de mercancías como forma fundamental de expansión exterior y que entonces pues, las potencias que están detrás de estos monopolios pues tienen que repartirse el mundo. Y una vez que eso se ha hecho, el problema es que cualquier capital que quiera seguir funcionando tiene que quitarle colonias a otro, tiene que quitarle espacio a otro, porque ya está repartido el mundo. O sea, lo que viene Lenin a concretar es que, señores, esto ya está repartido. Y pone los datos de que efectivamente, pues, en 1900 y poco, ya estaba, 1912, con los datos que él tenía, bueno, que se utilizaban entonces, y es verdad, pues se ha visto que es verdad, pues prácticamente todas las zonas del planeta tienen banderita, ¿no? O eran de Holanda, o eran de Francia, o eran británicas, y los que se habían quedado más atrasados eran Alemania y Japón. Y claro, estos son los que van a empujar, los que van a empujar. Por lo tanto, para Lenin, a partir de ahí, ya dice, eso quiere decir que va a haber enfrentamiento. Va a haber enfrentamiento. Pero por ese enfrentamiento entre las potencias imperialistas es, en definitiva, la forma concreta de la competencia intercapitalista en la fase imperialista. Y por lo tanto hay que desligarlo totalmente de imposibles intereses nacionales o de las clases obreras o como clases nacionales y por lo tanto hay que rebelarse y enfrentarse a la política imperialista. Porque en realidad enfrentarse a la política imperialista es enfrentarse a la dimensión capitalista. O dicho de otra manera, el anticapitalismo solo puede ser, o tiene que ser, antiimperialismo. Es la forma de ser anticapitalista. O el contenido del socialismo es el antiimperialismo. Porque el capitalismo se ha transmutado en imperialismo. Pero claro, Lenin es consciente, como había sido por las otras, sobre todo por Hilferding, de que en realidad el capitalismo de las metrópolis, en términos generales, si era imperialista era para mejorar, digamos, o sea, resolver contradicciones que tenían, ¿no? Y en la resolución de esas contradicciones del capitalismo metropolitano entra también una parte de la fuerza de trabajo. Es decir, las ventajas de que una economía sea imperialista es que el pastel, digamos, de la metrópoli sea creciente. Por lo tanto, de alguna manera hay una parte de la clase trabajadora que se puede beneficiar del aumento de ese pastel. Y esto es algo que ya había planteado Hilferding anteriormente y que daba lugar a lo que llamaron pues,
la aristocracia obrera, en definitiva, un subconjunto de la clase obrera que podría tener intereses comunes con la clase capitalista. Cuando Lenin, siguiendo a Hilferding, porque ahí Lenin no se inventó nada, plantea este tema, él lo va a reconducir hacia otro tema, y es la clase obrera. Hay una parte de la clase obrera que sí que es aristocracia obrera, pero a él le interesa más destacar la expresión política de esa clase obrera, de esa aristocracia obrera, que es la que va a ser pro-imperialista y va a traicionar al socialismo y va a traicionar, digamos, los intereses anticapitalistas de la clase obrera, que van a ser Kautsky y compañía, Hilferding y compañía, es decir, los dirigentes de la socialdemocracia alemana que acabaron votando los créditos de guerra, es decir, que se hicieron cómplices, digamos, de la guerra interimperialista. Pero esto ya es, digamos, la parte política, pero que es importantísima. ¿Por qué? Porque ante ya la realidad política del enfrentamiento, cuando digo político, que es político-militar, el enfrentamiento entre las potencias, entre las metrópolis, por terminar de repartirse el mundo, por cambiar el reparto del mundo. Repartir ya se lo habían repartido. Lo que se plantea es que Alemania y Japón quieren un cambio de reparto, quieren ocupar, quieren más. Como decía el Kaiser, un lugar bajo el sol como tiene mi prima la reina de Inglaterra, ¿no? Pues, quería más, necesitaba más. No el Kaiser, sino el capital alemán. Entonces, el capital monopolista alemán. Entonces, ante eso, claro, ahí la socialdemocracia estaba discutiendo. Para Lenin ya hemos visto lo que era un nuevo estadio y, por lo tanto, había que, en la medida en que el imperialismo era la fase superior, había que enfrentarse y oponerse precisamente a este estadio superior, a los intereses demostrados por estos monopolios imperialistas. Kautsky, desde el gobierno, desde la presidencia, bueno, no sé si era presidente o... Bueno, desde la dirección de la socialdemocracia del Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, había planteado ya su teoría del imperialismo más vinculado a lo que hemos dicho también vía Rosa Luxemburgo, al tema de la diferencia, sobre todo entre zonas industriales y zonas agrarias. Él veía el imperialismo básicamente como la expansión de las metrópolis industriales hacia las zonas agrarias para ir expandiendo la acumulación de capital. O sea, el imperialismo era el paso, digamos, a la transmisión del capitalismo a las zonas no capitalistas, para ir obteniendo pues, más beneficios, más rentabilidad, más mercado, etc. O sea, ir ampliando, extendiendo, automáticamente, como si dijéramos, la expansión, la expansión de la reproducción capitalista. En ese sentido, pues, parecido un poco a los Luxemburgo de pues, expansión normal. Y entonces, lo que planteaba Kautsky es que eso era, claro, la política fundamental de una clase social, que era la dirigente, digamos, de la clase financiera, la política preferida, vamos a decir así, de la oligarquía financiera, pero no era, por definición, algo consustancial al capitalismo y, por lo tanto, bueno, pues no tenía el mismo análisis leninista de vincular necesariamente la lucha socialista a la lucha antiimperialista. Claro, entonces Lenin cargó contra Kautsky, el renegado Kautsky, una frase gloriosa en la traducción que se hizo, ¿no? Y lo consideró, digamos, como expresión política precisamente de esa aristocracia obrera interesada en la expansión imperialista, incluso en la guerra. Claro, esto, pues, un siglo después, se da uno cuenta cuando analiza teóricamente las cosas que Kautsky dijo muchas cosas que estaban muy bien y que acabó siendo, digamos, científicamente más correcto que no Lenin, porque las cosas que dijo Lenin que iban a pasar, pues no pasaron. Pero claro, por otra parte, pues Lenin sí que lideró una revolución, la primera gran revolución socialista proletaria, y los otros acabaron todos fatal. Es
Y a Rosa Luxemburgo la asesinaron la policía al gobierno socialdemócrata de la Revolución del 19, tras la Revolución. El fracaso de la Revolución del 19 y a Kautsky y Hilferding, pues los nazis, ¿no? O sea, que no se salvó, el único que murió, entre comillas, de muerte natural aquí fue Lenin, ¿no? Porque Bukharin, por otro lado, se lo cargó Stalin, pues es que todos los grandes líderes acabaron fatal, ¿no? Natural no. Hobson no sé por qué le pasó, solo no sé cómo. Pero bueno, estaba en Estados Unidos, una vida más tranquila que no la compulsa europea de esa época, ¿no? Bueno, de esta discusión y del papel entonces frente a la guerra, la primera guerra, vino la gran división, la ruptura de Lenin y Rosa Luxemburgo con la Segunda Internacional, primero que se creó la 2 y media, y después con el triunfo de la Revolución Soviética, Lenin ya entonces crea la Tercera Internacional. Bueno, se crea la Tercera Internacional, la ruptura absoluta con la socialdemocracia, y pasan a llamarse partidos comunistas, ¿sabes? Quieren llamarse partidos socialistas, como siempre habían sido los partidos. Bueno, el partido de Lenin era el Partido Socialdemócrata, obrero ruso, en ese nombre, porque era lo normal, con la idea esta engelsiana de que la mayoría obrera, si tenía voto y había democracia, llevarían al poder a los partidos obreros, por voto, ¿no? No había que ser demócrata. La democracia llevaría con el voto universal a los partidos socialistas al poder. Ahí viene la gran ruptura del movimiento socialista en la historia del socialismo, marxista, ¿no? Por la Primera Guerra, y a raíz de la forma de analizar, pues decía que es extremadamente importante la forma de analizar el fenómeno del imperialismo, los problemas a los que tienen que dar respuesta. No es lo mismo lo que está hablando Lenin cuando está reivindicando digamos, el que la capacidad de demanda es insuficiente por el desarrollo del capitalismo y no por el precapitalismo, que es lo que pueden estar pensando Kautsky o Hilferding, que están hablando de Alemania o bueno, del imperio austrohúngaro, ¿no? De hecho, y por tanto, economías ya desarrolladas, vamos a decirlo así, o ya industrializadas. Rusia no. Y entonces, claro, pues no es lo mismo. Esto no era lo mismo. Y, desde luego, políticamente tampoco era lo mismo. Claro, las respuestas que da Lenin estaban muy influenciadas, sobre todo por sus debates históricos con los populistas y por la cuestión de cómo plantear la necesidad de revolución en Rusia y cómo, además, en el contexto de que hay que evitar la guerra imperialista, hay que oponerse, hay que reconvertir la lucha por la paz en la lucha por el socialismo, etcétera, etcétera. O sea, va a su revolución. Él solo pensaba en la revolución en Rusia y pensaba además que esto era la base para la revolución en Europa. Entonces, claro, vinculado a su afán revolucionario y a su teoría, bueno, y a su análisis y demás, pues claro, realmente con todos los demás. ¿Y qué pasa? Que la teoría de Lenin es la que va a quedar como, digamos, paradigma. ¿Por qué? Porque es el que ganó. Bueno, esto también se puede decir, la historia la escriben los vencedores. En este caso, claro, las teorías de Kautsky fueron tapadas. Hilferding, resulta que cuando uno lee la teoría del imperialismo de Hilferding contenida en el Capital Financiero, resulta que es el que da todos los elementos funcionales a la teoría de Lenin. O sea, la concentración y centralización de capital, la aparición del monopolio, la necesidad de expansión exterior vía capital para obtener más tasa de ganancia, la expansión del comercio de mercancías para buscar más mercado. Todo eso lo dijo Hilferding antes que Lenin, y Lenin lo recogió en su definición como la definición, digamos, funcional del imperialismo. Se la voy a leer para que vean que en un solo párrafo pues lo mete todo, pero no hay nada suyo original aquí. Esto lo voy a leer todo de Hilferding. Dice: el imperialismo es el capitalismo en aquella etapa del desarrollo en que se establece la dominación de los monopolios y del capital financiero, en que ha adquirido señalada importancia la exportación del capital, en que empieza el reparto del mundo entre los trusts internacionales, en que ha culminado el reparto de todos los territorios del planeta entre las más grandes potencias capitalistas. Son las 5, lo que después ha vendido en la... o hemos vendido, ¿no? Cuando ponemos los 5 puntos de la definición de Lenin. Entonces, para los estudiantes,
y en los, bueno, y en los seminarios de los partidos antes, ¿no? Cuando yo era, tú te los tenías que saber de memoria. Pero esto es de Hilferding todo está en Hilferding. Lo que pasa es que Lenin, claro, lo mete dentro de un análisis que es teórico, contra Rosa Luxemburgo, por ejemplo, histórico y político. Y entonces, ahí es lo que le da muy, digamos, una coherencia y una potencia, porque además esa potencia le viene dada después por la victoria, pues más significativa. Hay dos famosos puntos que también son muy significativos. Los 7 puntos de Lenin, los 5 son estos, o sea, concentración y centralización, la oligarquía financiera, exportación de capitales, reparto de los mercados por los monopolios y reparto del mundo por las potencias. Esos son los 5. Y después vienen 2 que uno no es suyo, pero el otro sí. Y que es el más significativo después para las teorías posteriores, que será el último punto que quería saber. Estos 2 puntos, que serían de tipo político-social, son, el primero, el aburguesamiento de una parte de la clase obrera, de las metrópolis, que deja de tener intereses socialistas y que es beneficiada, cuya expresión política por inmediatamente es la socialdemocracia traidora dirigida por el renegado Clausewitz. Y el último, el segundo, que sería el segundo de este tipo. Por primera vez plantea la preocupación por lo que pasa en las colonias. Porque hasta ahora siempre fíjense que todo el análisis es el capitalismo en las zonas industriales, o sea, en las metrópolis, cómo resuelve su problema, qué pasa con la clase obrera ahí, qué pasa con la oligarquía financiera, o sea, qué pasa en los centros que digamos de las metrópolis. Y Lenin plantea entonces por primera vez el tema que en las colonias puede haber un desarrollo desigual, es decir, que pueden ir peor, porque desde Marx también se pensaba que, como hemos dicho, las zonas industriales se expanden a las zonas agrícolas o no capitalistas y las acaban convirtiendo en capitalistas. O sea, que el futuro de las colonias se ve como futuro capitalista. Bueno, pues Lenin dice, ojo, no. En primer lugar, porque el propio desarrollo de la expansión imperialista bloquea el desarrollo, puede bloquear el desarrollo capitalista de las colonias. Pero es que además, en base a su idea del imperialismo como fase superior del capitalismo, plantea en la lucha entonces por su desarrollo, que está bloqueado por el imperialismo, las colonias, en esa lucha por la liberación nacional, no pueden sino aspirar a superar a la vez el capitalismo. Porque como el imperialismo es la última fase, la fase superior del capitalismo, al superar el imperialismo ya no tienen que volver para atrás. Y por lo tanto, sobre todo desde el punto de vista del triunfo, además, ya de hecho, de la revolución, el futuro clarísimo, entonces se ve claro, el futuro de la lucha de liberación nacional es el desarrollo socialista. Si las colonias no tienen ya que pasar por el capitalismo, sino que adelante la lucha antiimperialista tiene que estar marcada e impregnada por el futuro socialista para estos países. Con lo cual, aquí es donde sí que está la gran aportación, pienso yo, novedosa para la realidad posterior. Es decir, la parte del mundo que se va a independizar, que va a luchar por independizarse, va a estar dirigida por luchas que en la mayor parte de los casos están impregnadas del pensamiento de Lenin. Además, con la ayuda material de la Unión Soviética, en términos de formar además a los cuadros, a los partidos del pueblo, etcétera, etcétera. A pesar de que se trataba, en general, como habrían dicho Kautsky o Rosa Luxemburgo, de revoluciones antiimperialistas agrarias, porque ninguna colonia tenía industria, ni proletariado industrial, ni nada. Y la Revolución Mexicana es campesina, y la Revolución China es campesina, y Gandhi se basa en los campesinos, y la Revolución Vietnamita es campesina, o sea, es que todas son campesinas, porque es lo que había. Pero de todas maneras, el contenido de todos los partidos del pueblo democráticos, ¿no?, es básicamente antiimperialista y socialista. China sí que había un proletariado industrial bastante potente, pero recordemos que la represión fue tan grande
que al final la larga marcha de Mao se hace básicamente con el apoyo campesino, y acaba siendo una revolución campesina. Y entonces, pues claro, a pesar de eso, esto es lo que queda. Y el séptimo punto es lo fundamental, porque incluso entonces, en lo que sería la herencia de los debates sobre el imperialismo, sobre la realidad del desarrollo desigual y la realidad de la explotación y del sistema centro-periferia, todo eso va a heredar, digamos, una doctrina muy basada en el pensamiento leninista, pero ya digo, doctrina basada en el pensamiento de Lenin, a partir de la versión estalinista del marxismo, de la doctrina del marxismo-leninismo. Que 7.7 son, como si fuera la canción de Carlos Puebla, ¿no? O sea, y no te podías salir de ahí. Y ahí está todo explicado. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando nos planteamos, ¿y después qué hubo? Claro, las colonias, efectivamente, las luchas sobre todo desde los 50 hasta los 70, van a estar orientadas, evidentemente, a un desarrollo, que se quiere, que no se dice claramente que tiene que ser capitalista, en todo caso es no alineado, pero dirigido siempre por clases dirigentes, dominantes, formadas en contextos pues, soviéticos, o sea, con la doctrina marxista-leninista y del imperialismo, o incluso del marxismo europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenían enseguida había el tip, cuando las cosas no iban bien, del imperialismo. El imperialismo tiene la culpa de todo. El imperialismo, aunque ya no hubiera el mismo esquema real, histórico, que había habido antes. El sistema imperialista ya no existía. Había acabado la división, se había cambiado la división internacional del trabajo. Metrópoli, colonia, industria agraria, no. Pero ya no era metrópoli, colonia. ¿Se intentaba el desarrollo capitalista industrial? Sí. Se intentó con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, todo el modelo desarrollista de los años 50 y 60. Pero la terminología, cuando había que criticar por qué no salía bien o por qué los problemas que había, el imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano, porque había efectivamente también actuaciones, había agresiones, no digo que no, en absoluto, no voy a negar la historia, y mucho menos la historia agresiva imperialista de Estados Unidos, pero que ya no era un análisis, o sea, digamos, era más la terminología. Se ha venido hablando del imperialismo, el neoimperialismo, ¿no? Como si, utilizando los mismos tipos de análisis. De hecho, Samir Amin, por ejemplo, en sus obras de finales de los 90 y primeros 2000, y no sé si todavía dentro de 2 semanas volverá a insistir en ello, seguía planteando el imperialismo como política en términos de lo que llaman los 5 monopolios. El monopolio de las comunicaciones, y de las telecomunicaciones y medios de comunicación, tecnológico, el monopolio de armas de destrucción masiva, el monopolio de los flujos financieros y el monopolio tecnológico. Es decir, sigue habiendo una diferencia fundamental en el mundo, una simetría fundamental y un poder muy centralizado. Llamamos a eso imperialismo. El imperialismo es una situación, como decía Lenin, no es una política. A mí lo que más me choca cuando vemos, hacemos repaso de los debates sobre imperialismo, con esto acabaría, en los últimos años, es que hay muchos autores, sobre todo los autores que siguen hablando de imperialismo, neoimperialismo, etc., utilizando sufijos o prefijos como la cosa imperialismo, hablan sobre todo, se refieren al imperialismo como una política. En este sentido, los Samir Amin iría en ese sentido, como una forma de ejercer poder. Y fíjense que eso, y muchos de ellos, como Stalin y otros, o Bolón, en América Latina sobre todo se da mucho esto, ¿no?
se hace, esta reivindicación del vocablo imperialismo con sufijos o prefijos, se hace reivindicando fundamentalmente a Lenin. O sea, son más bien, digamos, marxismo ortodoxo, vamos a decirlo así. Bueno, pues resulta que estos autores que reivindican a Lenin, desde mi punto de vista, siguen dando unas definiciones de estos imperialismos actuales, sobre todo basados en lo que no era de Lenin, que era considerar el imperialismo una política. Para Lenin era un estadio real, digamos, un cambio en la base económica, en la forma de funcionar, infraestructuralmente, tecnológicamente, que Lenin lo introduce, y en términos de relaciones de valor, o sea, lo que es la base económica, la infraestructura y la estructura, un cambio ahí, y eso era el imperialismo, una nueva fase. Y no una política, como decía Luxemburgo, como decía Kautsky. Sin embargo, los, entre comillas, me permito decirlo así, con todos los respetos, los leninistas nuevos, o sea, de ahora, no son nuevos, sobre todo, plantean que mantienen la versión lenista, pero argumentando el imperialismo como una política de Estados Unidos, una política de la Unión Europea, etc. Que no es lo que había dicho Lenin. Porque para Lenin el imperialismo era un estadio real, no una política que se puede cambiar o no cambiar. Para terminar entonces, pues en estos debates, en la actualidad, pues la utilización del término imperialismo tiene mucho más que ver en ocasiones con pues, más debates superestructurales, de política y de cultura, el imperialismo cultural, el imperialismo inocente, poner las condiciones de vida, en fin. Más que, en realidad, hablar de qué es lo que ha cambiado el capitalismo desde el punto de vista de la base estructural. Entonces, tienen toda la tarde para discutirlo y con el profesor Tablas, pues probablemente van a tener ocasión de comentar precisamente si se puede identificar hoy la situación de capitalismo global o de globalización, o como se quiera llamar, con algo que tenga que ver con el imperialismo. Hay un autor bien conocido en el marxismo actual, que es, o postmarxismo, porque ya con esto es Toninelli, que junto con Hack hicieron un libro en el año 2000, publicaron un libro en el año 2000, Imperio, en que venían a decir que precisamente por su visión de lo que era la globalización, muy sugerente según ellos, del espacio-valor, bio-valor, ya no tiene sentido hablar de imperialismo, sino de imperio, el imperio bizantino, donde Estados Unidos son un elemento más. Los teóricos que decía antes, como Bolón o Bastartita de leninistas, cargaron contra el imperialismo y Norteamérica, Estados Unidos, etc. La situación, independientemente de las políticas de Estados Unidos y todo eso, independientemente de eso, la realidad estructural permite hablar hoy de imperialismo. Pues se ha pasado, porque el capitalismo global ya no es imperial. Eso lo dejo aquí para que después se lo planteen a Ángel Tablas, que es el profesor que más textos más ha escrito sobre el tema. Lo dejo aquí para dejar un poquito de alguna aclaración. Bueno, antes que nada, también antes de empezar, simplemente decir que desde el punto de vista de las teorías, que yo he querido hacer un repaso sistemático, aparte de, evidentemente, el libro de Rosa Luxemburgo de la acumulación del capital, o sobre todo el de Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo, o el de Bukharin de la economía mundial y el imperialismo, Hilferding, el capital financiero, y Kautsky, que tiene varios, o sea, artículos y tal, no es un libro estrictamente. Hobson ya ha dicho que es Imperialism Study, pero nunca lo he visto publicado. No sé, yo no tengo traducción de ese libro. Digo, aparte de eso, pues tienen el que yo considero uno de los mejores libros de repaso a la historia del imperialismo, que es el de Vidal Villar, bien viajecito, porque es del 76, pero que lo recoge todo muy bien, con las citas clave y con, bueno, como es, se entiende después de haber conocido a Vidal Villar, un sesgo evidentemente defensor
de las teorías de Lenin y Rosa Luxemburgo, básicamente porque Vidal Liga fue un académico revolucionario, ¿no? Entonces, y guerrerista además, que tampoco habría estado de acuerdo, por cierto, en fin, era luxemburguista, guerrerista, leninista. Entonces, aunque hay cierto sesgo a favor de estos autores, de todas maneras el resumen y el análisis que hacen las distintas teorías yo considero que en castellano es de lo mejor que se hizo en esa época. Está descatalogado, pero debe estar por ahí, ha puesto en ebook o algo así, ¿no? O esto gratis. Bueno, si no, en el Departamento de Economía Mundial tenemos un par de o tres de libros, o sea, y los dejamos fotocopiar. Y además es de los que se puede fotocopiar, porque es de los que caben dos, ¿no? Los pequeñitos, no como hace la McGraw-Hill, que hace el sistema de... Que saquen PDF directamente. Que saquen PDF directamente. Ahora sí que... Habremos de debate. Una pregunta con respecto a la diferencia que planteaba entre política, entre imperialismo como política y imperialismo como situación. Me pregunto si se puede hacer esa separación tan neta entre una cosa y otra. Y para completar la pregunta, porque es muy cortita y agrego otra muy cortita, ¿cómo podríamos llamar entonces a la relación entre norte y sur? Desde su punto de vista, ¿simplemente desarrollo desigual? ¿O desde un punto de vista más político y más dialéctico, una nueva forma de imperialismo entre burguesías centrales y burguesías periféricas y clase social y clase trabajadora central y periférica? Le hace como sinónimos metropolitanas y coloniales, ¿está? Sí, metropolitana quiere decir colonial. claro. Bueno, que es mucho todo lo que plantea, porque claro, es llevar a la actualidad una cuestión que se planteó en un contexto imperialista. Cuando digo imperialista, quiere decir que se había construido imperios. Mi forma de verlo, particular, es que para salir de ese embrollo, y del embrollo de la distinción entre, digamos, realidad y política, y sobre todo en el transcurso del tiempo, para mí una manera útil, que creo que se corresponde bien con la porque permite ir poniendo cada pieza en su sitio, es, como siempre, volver aquí. Si yo considero que el D', yo estoy pensando en un D' que tiene lugar, o sea, da la posibilidad de un capitalismo autocentrado, vamos a decirlo así. Porque la capacidad de producir y tecnológica la defino aquí, tengo mi fuerza de trabajo que la voy a explotar produciendo plusvalor, pero la voy a pagar suficiente para reproducirse y por lo tanto generar la demanda de lo que tiene que consumir para seguir produciendo. Por lo tanto, si esto lo tengo aquí, bueno, a partir de aquí, vale, ¿qué problemas hay en ese proceso de autocentramiento? Pues que necesariamente va a haber una presión a la tendencia creciente de la tasa media de ganancia, si hay libre movilidad de capitales, etc. Necesariamente va a haber desajustes permanentes entre la capacidad, entre la producción y la demanda, coyuntural, por la anarquía de la producción capitalista, o sea, por ser un modo mercantil. Si la caída de la rentabilidad es por ser modo capitalista. El problema de la sobreproducción y el subconsumo es por ser modo mercantil. El capitalismo es un modo de producción mercantil capitalista. Hay economías de mercado que no son la capitalista. También tendrían crisis. Podrían tener crisis de sobreproducción y subconsumo. Vale, entonces, sabiendo que como los distintos mercados es dificilísimo que se articulen de tal manera que todas las ofertas y las demandas estén siempre en equilibrio, que va a haber una serie de problemas. Entonces, esos problemas, ¿cómo se pueden resolver? Pues los problemas de subconsumo se pueden resolver evidentemente subiendo los salarios, por ejemplo. Pero eso puede ir contra la rentabilidad. Se pueden argumentar con un proceso de endeudamiento. Eso puede llevar a una burbuja financiera, a una inflación, etc. O sea, el capitalismo siempre es problemático. Dentro de esas salidas, ¿qué puede haber? Bueno, pues voy a conseguir reducir el capital constante a través de conseguirlo más barato, voy a traerlo de fuera,
o voy a aliviar la presión de la fuerza de trabajo trayéndome migrantes o haciendo trabajar fuera, o bien voy a conseguirme mercados que la sobreproducción la puedo vender aquí. O voy a resolver el subconsumo trayéndome rentas de fuera. Si puede haber una expansión al margen del DD'. Ahora bien, si esa expansión es en un marco protegido, es decir, que ningún otro DD' va a entrar, y yo lo meto aquí, entonces tenemos lo que sería el DD' imperialista, en el cual el DD' a su vez de la colonia, pues es una D, esta D se va a la colonia para producir petróleo o materias primas textiles que van a venir aquí. Y esta M' va a la colonia. Con lo cual el DD' de la colonia está totalmente desestructurado. Porque solo se invierte para producir aquí o solo se consume la mercancía, la manufactura de la metrópoli. Con lo cual yo hago un DD' complejo, que consta de el DD' de la metrópoli y varios DD' de las colonias, pero enmarcados en lo que sería el DD' imperial. Y eso es una realidad. Eso es realidad. Para mí, mientras sea DD' es realidad. ¿Qué pasa cuando llega la descolonización? Que esos DD' de la colonia ya no están en el marco del imperio, ya son DD' nacionales, vamos a decirlo así. Hay la economía nacional del Chad. Bueno, el Chad no sé si produce, vamos a poner una leche, no que sea más claro lo que podía mantener, porque la Argentina, que seguía mandando carne y bueno, productos primarios, y cereales. Pero ya hay un DD' argentino, que ya, bueno, la Argentina es que no de su colonia, bueno, de su colonización. La India, pongamos la India, ¿vale? Sigue siendo primario portador de... Pero ya es un DD' nacional, ya no está vinculado necesariamente a Gran Bretaña. Incluso, pero sigue estando desestructurado. ¿Por qué? Porque su situación en la División Internacional del Trabajo sigue haciendo que sea incapaz de tener un DD' propio. ¿Cuál es el problema del DD' de las economías nacionales periféricas, que las llamamos periféricas? Descoloniales. Que el capital no lo tiene. Bueno, le falta capital, dinero. La teoría de la escasez de capital. El capital, dinero, necesita inversión extranjera. Sobre la dependencia. Le falta tecnologías. Lo único que tiene es fuerza de trabajo. ¿Para qué tipos de producciones? No las de mayor valor añadido. ¿Por qué? Porque son básicamente primarios, que es lo que siguen exportando. Minas y agricultura. Con lo cual, pues ni resuelven el tema de la agricultura, de la industria de agricultura, ni la agricultura va a cumplir un papel liberador para la industria, etc. Entonces, a eso, para mí, es lo que sería ir viendo las realidades. ¿Qué quiere decir? Que me da igual que sea colonia o economía periférica. La manera de ver la diferencia es simplemente decir, su DD' antes estaba en el DD' imperial, ahora es nacional, independiente, estatal nacional, pero sigue igual de desestructurado. Y entonces las políticas, voy entonces a lo otro, las políticas, yo aquí no tengo que hablar de política. Hasta ahora he definido sin tener que hablar de política. Yo entiendo que esto es política y que el cambio, tomarse demasiado en serio el cambio formal de un imperio, de la expansión de un Estado hacia territorios extraeuropeos, y que después esos territorios se independicen formalmente a nivel estatal político, no económico político. Eso es desviante, porque en realidad la estructura política en el sentido amplio, político-económica, que es independiente de la realidad económica y de la producción de capital, continúa prácticamente intacta. Esa economía nacional es una... Sí, pero mira, es que yo entiendo lo que quiere decir, pero es que si nos vamos a nivel de abstracción es como si dijéramos, en el capitalismo nunca cambia nada. ¿Vale? Y si usted me dice, ¿qué más da que haya más banqueros o menos banqueros, que manden los capitalistas industriales o siempre mandan los mismos, porque además tienen... Claro, entonces, en ese nivel yo le diría, sí, pero eso no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque es un nivel de análisis tan alto que parece que el capitalismo no ha cambiado nada, y sí que se va cambiando. No es lo mismo tener una economía independiente que no tenerla. No puede usted decir que la periferia no ha intentado, a través de Bandung, a través del nuevo orden económico internacional, en determinados momentos ha intentado caminos diferentes. La historia ha ido cambiando, las relaciones de fuera van cambiando, porque las contradicciones en la base pues, van haciendo que dan posibilidades. Es decir, no nos engañemos. No, la historia del capitalismo es muy variante y los contrapoderes van creciendo. O sea, no siempre todo es igual.
yo no decía igual, que yo no haya cambiado nada. Yo simplemente. Bueno, que me había dicho que da igual. No, entonces lo dije mal, no digo que no haya cambiado nada, pero el cambio fue también un cambio para que nada cambie, ¿no? Un cambio, un ajuste de una estructura de dominación que básicamente no se cambió. Hubo un cambio importante y la economía de las excolonias no tiene el mismo grado de dependencia que cuando eran colonias con todas las reglas. Pero la dependencia sigue, el flujo de riqueza unilateral sigue. Y le voy a insistir, ahora, perdona que me interrumpa porque insisto usted en un momento, entonces le voy a insistir yo ahora yéndome a la globalización. Los países, o sea, digamos, del esquema del sistema capitalista internacional del 45 al 75, que es lo que está diciendo usted, no supuso, o sea, aparentemente sí que hubo cambios, pero dicen, seguían estando igual de mal de las colonias, sus desarrolladas. Vale, viene la globalización. ¿Se ha desarrollado algún país? No, Corea, Alemania. No, seguimos hablando de centro y periferia en la globalización, o de desigualdades en la globalización. Pero han cambiado cosas y tanto que han cambiado. Por lo tanto, ¿ha cambiado el capitalismo? O sea, digamos, ¿ha dejado de haber capitalismo? No. ¿Ha dejado de haber explotación de país a país o de economía a economía? No. ¿Ha dejado de...? O sea, hay una serie de cosas que siguen igual que antes de los 70. Es más, se han agudizado, porque la polarización aumentó también en los centros. Ahora bien, aunque el capitalismo global sigue siendo capitalismo, es distinto del capitalismo preglobal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay nuevas oportunidades, nuevos problemas, nuevos retos, políticas más agresivas de algunas, digamos, de los gobiernos centrales, digamos, de los centros, por ejemplo, respecto al petróleo, en Oriente Medio, pero también hay problemas o posibilidades, las famosas de la semiperiferia, que ha dicho que se acabó el G8 y impone el G20. Y sin embargo, todo lo demás podría decir, pero sigue mandando a Estados Unidos, el centro sigue siendo el 70% del PIB y no sé. Sí, pero ha habido cambios. China está introduciendo cambios desde el punto de vista de la base económica. Para mí no es que China lo introduzca, sino que a través de China el capitalismo global está imponiendo una serie de cambios. Pero eso hace que no pueda usted comparar, o sea, sí se puede comparar, porque que tengan que admitir que sí que hay cambios, pero cambios aquí. Y que por lo tanto el reflejo superestructural de estos cambios supone un abanico de nuevas políticas, nuevas posibilidades, nuevos eslabones débiles, que diría Lenin, en fin, de muchas más cosas. Entonces, ¿cómo se resitúa aquí todo lo que usted decía? Las colonias fueron después economías periféricas. Sí, básicamente sí. Y ahora el capitalismo global, ¿qué son? Pues ya cambió. Uno antes era colonia, después fue periferia, y dentro de periferia una cierta estratificación. Y ahora el capitalismo global, yo creo que puede ser periferia, semiperiferia o semiperiferia, o paraíso fiscal. Son las tres posibilidades. Y entonces, pues claro, ya no es lo mismo que antes, ya no se es periferia de la misma manera. Entonces sí que hay cambios en la estructura. En la estructura. Y por lo tanto ya no se pueden hacer las mismas políticas que se derivaban de las anteriores estructuras. Y esto es sí que es una herencia, digamos, del leninismo desde el punto de vista, o del análisis de Lenin, con todos los problemas que tuvo, porque claro, él vivía también en su época y llevaba respuesta a su época, pero de su análisis estructural deducía unas políticas, deducía la dimensión política a partir del análisis estructural. Yo pienso que en el capitalismo global hay que hacer lo mismo y no utilizar o sobreutilizar discursos que, bueno, a lo mejor para uno está muy claro, pero para otros supone cierto confusionismo. Yo creo que hay que hablar del imperialismo en las primeras horas, después hay que hablar de desarrollo desigual y al final hay que hablar de globalización. O sea, no hablar de imperialismo. El imperialismo se acaba aquí. O sea, cuando yo acabe se acaba. Desde mi punto de vista, yo no voy a hablar de imperialismo. Vale, entonces como ya no vamos a hablar de imperialismo. Bueno, no, sí, no, es lo que yo haría. No, me tienen todo el derecho, por supuesto. Bueno, mi máximo respeto a los autores que he citado como Bonanno hasta ahorita, me parecen muy buenos. Yo tenía una pregunta, entonces,
digamos, yo entiendo y además comparto con usted justamente la importancia de partir de la estructura para, digamos, no construir un debate, digamos, que al final es de puntos de vista, ¿no? En términos de visiones del mundo, de cómo cada quien interpreta. Claro, la cosa es concretar eso en dónde está la reproducción material de eso, ¿no? De la sociedad. Entonces, yo comparto plenamente esto con usted. Así, yo quería preguntarle qué pertinencia, y entendiendo que su postura es claramente, digamos, pero eso es lo que no he logrado comprender, porque me parece que hay una negación a cualquier posibilidad de pensar la lógica del neoimperialismo, que es interpretada por autores como David Harvey, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué le concede usted a analistas como un David Harvey, que obviamente ya conocemos, digamos, cuál es su planteamiento? ¿Qué le concede usted a analistas como Bellmeyer, a analistas como Petras, que justamente parten del análisis estructural para hacer, digamos, el planteamiento de hay relaciones neoimperiales en un capitalismo totalmente reconfigurado, pero que están basándose en las relaciones materiales de reproducción social. Y además es que están apuntando a la intensificación y, como usted dice, a la agudización de políticas violentas para esos nuevos procesos de acumulación capitalista. Entonces, ¿qué les concede usted, ya no en el plano de los discursos políticos y en las múltiples interpretaciones del mundo que vamos a tener, sino justamente a los argumentos que ellos empíricamente desarrollan, digamos, para mostrar, digamos, ese tipo de propuestas? Me voy a centrar en Harvey. Bueno, más que nada porque Petras sí que no le doy, no me parece. A Bellmeyer no le conozco muy bien. ¿Y a Petras qué ha dicho? No, que el discurso de Petras hace tiempo que lo dejé de leer porque siempre decía lo mismo, entonces no me hacía la aporta nada. Le doy el tremendo valor, o sea, me parece muy importante sus análisis. Usted dice, aparte de políticas, no es que son de políticas, son de políticas. Son de políticas, son de acciones conscientes, vamos a decirlo así. Es decir, el análisis de Harvey, bueno, por lo que yo conozco, básicamente sí que analiza las formas en que el capitalismo, digamos, y la política de los intereses del capitalismo norteamericano, en concreto, por ejemplo, europeo, actúan en el marco de las relaciones económicas internacionales. Y entonces, en definitiva, es como si dijéramos cómo intentan seguir aprovechándose de una estructura que va cambiando. Si reduciendo mucho, la problemática del imperialismo, en términos generales, o sea, a la problemática de cómo se crea y se absorbe y realiza el excedente, vamos a decirlo así. Si esa es la problemática, entonces podemos hacer una lectura diferente un poco de lo que de la que he hecho yo aquí, pues, la podemos hacer así y habría un cambio, ¿no? Es decir, en el sistema, o sea, cuando hay imperios, en metrópolis y colonias, la creación del excedente es fundamentalmente de la metrópoli, evidentemente es donde se tienen los pesos importantes, y subsidiariamente se intenta aumentar, digamos, con algunas inversiones rentables en minas, en no sé qué tal, capitales, que aquí no serían rentables, que en la metrópoli no serían rentables y se van a hacer. Pues cuando ya no puedes invertir más en ferrocarriles de Gran Bretaña, te vas a hacer ferrocarriles en la India o en Argentina. Pero la producción del excedente y la absorción del excedente, realización del excedente, está fundamentada en la metrópoli. Tangencialmente, en los dos aspectos, en la colonia. En el ámbito del esquema de centro-periferia, sería bastante parecido, porque la División Internacional del Trabajo sigue siendo parecida, pero se da más importancia, se podría dar más importancia a las periferias, sobre todo para el tema de la producción de excedentes. Y en el imperialismo, de hecho, aquí sería una cosa donde lo de Lenin se vería más claro, y por eso los autores, sobre todo Baran y Spisi, por ejemplo, lo que saca de Baran y Spisi
está clarísimo, hablan del neoimperialismo, porque ellos sí que apoyan de alguna manera lo que sería la idea neoimperialista. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que se mantiene el neoimperialismo porque para la producción y realización del excedente a las ex-colonias se les sigue haciendo jugar un papel fundamental. De nueva manera, con la deuda, etc. Y yo en esa línea veo a Harvey, digamos. Va un poco por ahí. Entonces, si lo vemos así, el cambio que habría habido con la globalización sería una tuerca más en eso. Cada vez se produciría, o sea, la globalización se produciría todavía más excedente, para la producción de excedente sería mucho más importante ahora la semiperiferia industrial, básicamente, desde el punto de vista de la producción de excedente. Pero ¿cuál ha sido el problema de la globalización? Que es insuficiente, y por eso tiraron hacia la financiarización de los centros. Y por lo tanto, en la creación de excedente, pues seguiría iría adquiriendo cada vez más importancia en la dimensión global. Es decir, ya no puedes decir en los centros se produce el excedente, no, se produce ya el capitalismo global, básicamente con la nueva división internacional del trabajo, con la fábrica mundial, básicamente. Otra cosa es que los centros necesitan, por codicia, bueno, los capitalistas por codicia, como sea, pues, tiran por la financiarización porque el dinero más rápido, más rentable, etc. Pero la base de creación de plusvalor está en la fábrica mundial, y ahí hay el 70% de los trabajadores que producen plusvalor en el mundo están en la semiperiferia, no en el centro. Y entonces yo sigo viendo como más importante para el capitalismo global esto, la fábrica mundial, la fábrica global, que no las políticas de control militar, etcétera, como lo va a plantear también Samir Amin. Es decir, yo creo que el imperialismo o el neoimperialismo actual sigue haciendo mucho hincapié en las políticas. Se plantea como las definiciones son políticas, de política. Porque es la política militar, la política diplomática, la política de poner bases, bueno, pues política militar, la política financiera, las políticas de ajuste, son imposiciones heridas, siempre para digamos, mantener el poder, no en sí la reproducción del capital. O sea, en el caso español, por ejemplo, que Ramón Casilda, claro, pero no a la luz de los análisis de Ramón Casilda sobre la economía española de las dos últimas décadas, donde justamente España se reposiciona económicamente a ese nivel. Y le sugeriría, digamos, analizar la página del Real Instituto de Cervantes, ¿verdad?, donde él expone en una nota muy breve de unas 40 páginas, una cosa así, el resumen de todo su planteamiento y la interpretación de eso. O sea, no, sus textos son amplios, pues, pero él, siendo asesor de las multinacionales españolas ubicadas, tiene la película clarísima del papel que está desempeñando, digamos, América Latina en el reposicionamiento de la revolución económica española en este momento, como producto de las transformaciones de ese capitalismo, porque cuando estas teorías imperialistas se discutieron, ya España hacía rato que había decaído como imperio, ¿no? Entonces, no es un imperio capitalista. Entonces, la verdad es que es ahora, digamos, y además el trabajo de Ramón Casilda es muy interesante porque tiene todo el imaginario imperial. Digamos, uno de sus textos principales recuerda cómo la última batalla que se ganó, el haber perdido la batalla de Ayacucho, que fue la batalla decisiva en términos de la descolonización de América Latina en el Perú. En ese momento, digamos, se ha mantenido el imaginario, de dar cuenta que cuando él introduce sus análisis económicos, él dice, perdimos Ayacucho, pero regresamos ahora. Sí. Regresamos ahora. Leer este texto, la verdad es que a mí lo que me provocó fue risa. No me dio tanta risa ver que él es asesor de todas las multinacionales españolas actualmente, que está totalmente legitimado. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo con usted, pero en una cosa no estoy de acuerdo con usted, en que las empresas españolas que invierten en América Latina sean españolas. Son empresas globales, o sea, mire usted el accionariado de esas empresas, ahí está la diferencia. Entonces, a mí me parece muy bien que denuncien como el imperialismo español y todas las marcas, muy bien.
Pero eso, en realidad, no me sirve más ni para analizar realmente el capitalismo existente y las razones de los diversos inversores del capitalismo global en las distintas partes del mundo. A eso me refería con la cuestión de que una cosa es superestructura, que es política, cultura, discurso, etcétera, etcétera, y otra cosa es cómo explicamos realmente la base esta. Y aquí no me hace falta... Aquí hay una cosa muy importante, claro, que siempre está escondido. Aquí estoy pecando de economicista a veces porque me baso en las formas funcionales del capital. Aquí está la propiedad, y aquí está la explotación. Ahí está la política. Claro. No el Estado, no la política estatal, no la institución, sino la política. Es un minuto para complementar. No, bueno, yo, en todo caso, no me gusta mucho con esta persona. El problema, yo creo que el problema en parte es a veces del éxito que tienen ciertas palabras, como la definición de imperialismo. Es un éxito que, como ha explicado Javier, se deriva de un poder, de una poderosa capacidad de análisis y también de un efecto revolucionario evidente que cambia el siglo XX. Ahora bien, ese éxito crea un concepto que a partir de ese momento, como palabra, es independiente y sirve para definir una situación de explotación, una situación de depredación, de privatización, etc., que es utilizada muchas veces por la gente de forma independiente del origen que tuvo. Es decir, en el movimiento obrero, tú tenías el siglo XIX, no queremos ser esclavos. Bueno, porque imaginar el concepto esclavo era que en el capitalismo no había esclavitud. Pero ese concepto podía ser útil. Tiene que haber una revisión de ese obrero anarquista o socialista, de decir, oye, qué mal lo haces porque utilizas... No es este el problema. El problema es decir, que la gente utiliza el concepto imperialismo, que ha cagado entre la gente por el proceso del siglo XX y por lo que está veniendo, a mí no me produce ningún tipo de problema. Ahora, ¿dónde puede estar el problema? Si no percibimos cuando levantamos a un nivel teórico más abstracto, seguimos utilizando ese lenguaje de la calle para explicar un fenómeno económico que cualitativamente ha existido. Y ahí está, para mí ahí está el problema. No que se utilice en el plano político, me parece muy bien, si eso moviliza a la gente, perfecto. Ahora bien, las relaciones económicas, y lo que creo que no es el Cervantes, que es el Alcalá. No, el texto en el que quiero que sea corto está en la página del Instituto Cervantes. También hay que decir que muchas veces el uso popular condiciona también el uso del teoprimo, porque se genera un concepto, es decir, si entre la izquierda puede haber confusión en esto, imaginemos entre la derecha, que es un concepto adverso, y ellos pueden utilizar. Ahora bien, mantener ese análisis a un nivel de simplicidad nos puede producir confusión. Yo aquí plantearía, por ejemplo, el análisis de Jacques Sapir, sobre, digamos, el fracaso del siglo XXI americano, del siglo editorial americano. Es decir, puede que acabemos sobrevalorando más a ese adversario porque ya no tiene la consistencia detrás. Otra cosa es que ellos siguen con las inercias y naturalmente que reivindicarían a Ayacucho y lo que haga falta, ¿no? Es decir, vamos a reescribir la historia, vamos a reescribir nosotros el Vietnam y vamos a reescribir... Bueno, siguen enrocados en esta cuestión. Ahora, por debajo, la relación económica tiene carácter distinto al que tenían en 1912 o cuando escribe Lenin esa cuestión, o 1914, que sería ya la crisis del sistema colonial, ¿no? Se entra en una nueva etapa y continuamos en un proceso de cambio en el cual esas relaciones en lo estructural no deberíamos utilizar el mismo concepto, porque estamos en otro tipo de lo cual no quiere decir que sea más inocente, menos violento, menos depredador, no, pero es otro. Si queremos comprender su funcionamiento y sus debilidades, sus fortalezas, hay que darse cuenta que esas relaciones estructurales hoy tienen un carácter distinto, pero sin esto quiere decir que sus autores estuvieran equivocados, ¿no? Estaban viendo que esto, yo creo que Javier planteaba algo muy importante, es decir, son términos, análisis tremendamente sofisticados, tremendamente pegados al terreno con análisis muy empíricos, muy de su contexto histórico. Entonces, claro, traspasar eso mecánicamente, convirtiendo eso en una especie de doctrina religiosa en que sigue siendo todo, bueno,
yo creo que no nos lo podemos permitir. O sea, que hay que meter más codos y ser más agudos, ¿no? ¿Y puedo hablar? ¿Sí? ¿Puedo complementar ahora sí? Sí. Justamente a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, es justamente el análisis que me parece que es lo que permite adscribirse a los analistas económicos españoles, que hacen análisis de los beneficios y las ganancias de las multinacionales, que yo comparto con usted. ¿Será que esas multinacionales llamadas españolas son realmente españolas? Yo creo que habrían dos cosas que habría que preguntarse en ese sentido para pensar esto fuera del marco de lo que usted dice. Es decir, yo me estoy suscribiendo desde la interpretación que usted hace. Hay que salir de esa lectura política, digamos, activista. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Si no describe, digamos, la lectura estructural de nuestras relaciones, nos estamos casi autoengañando, digamos, ¿no? Ahora, España realmente es un caso paradigmático en estas últimas 2 décadas con respecto a darnos luces de esas relaciones estructurales. Y en ese sentido, de cuando usted dice esas multinacionales españolas son, hay 2 factores que inciden. Uno es que el PIB español sí se está beneficiando de esas, tal vez mal llamadas multinacionales españolas, con datos empíricos estudiados por las mismas multinacionales. Pero hay otro factor, y es que los libros de los asesores económicos que dan muestra de la estructura económica cambiante, dinámica, correspondiente al nuevo capitalismo español, digamos, en España, en el marco del capitalismo a nivel global, están prologadas por José Luis Zapatero, están prologadas por Felipe González, sí, es decir, el poder político del Estado legitima completamente e invierte en la construcción de esos beneficios que las multinacionales mal llamadas españolas están teniendo. Entonces, cuando estamos con datos, digamos, no con discursos políticos, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente con lo que acaba de decir usted. La historia es, si queremos ver las evidencias, entonces empíricas de los análisis económicos de nuestro propio país. Bueno, nos dice que tenemos que cortar y pues no, después si acaso en otro momento le comentaría que tampoco